Audio. Y ahora sí, bro, sí. Ya nos pueden ver ahora sí. Sí, muy bien, adelante. Pues buenas tardes, estamos aquí transmitiendo para mexicoradio.net, para toda la República Mexicana y también donde nos alcancen a ver y a escuchar. Y pues estamos de verdad muy contentos, muy alegres de tener aquí la visita de el maestro y gran amigo José Carlos Alanís, al cual le damos la bienvenida aquí en mexicoradio.net para el programa Libres. De verdad que es un gran gusto, pues aquí tantos jóvenes, tantas personas que nos visitan y otros que también estamos jóvenes aquí presentes en esta primera gran conferencia que se titula Dios y la ciencia. Y pues también damos aquí la más cordial bienvenida y un gran gusto también, mi querido José Escobedo. Gracias. Y pues te cedo el micrófono. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos. Perdón que me cruce, José Carlos, por el micrófono. Quiero primeramente hacer un agradecimiento muy especial al Ayuntamiento de Tlajomulco, a las autoridades de este ayuntamiento que nos dieron la oportunidad y la facilidad de estar aquí con ustedes, y en especial un agradecimiento principal al director Gisandro Arriola Rodríguez, que es el director general de esta institución donde estamos en este momento, que es el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte del Ayuntamiento de Tlajomulco. Muchísimas gracias a todos ellos. Vamos a darles un aplauso, ¿verdad? La apertura de poder estar aquí con ustedes y compartir este tema tan importante, ¿verdad? Tenemos aquí algunas preguntas para José Carlos. Primero quisiera preguntarle cómo te sientes, José Carlos, de volver a tu tierra. Muchas gracias, me siento muy contento. Desde hace tiempo, tengo 8 años ya viviendo en la Ciudad de México, y desde hace tiempo que quería regresar, y pues esta es una súper recepción. Estoy muy agradecido por el deseo, la fe que se fue construyendo para que llegara este momento desde hace meses. Sé que no fue fácil organizarlo y en verdad estoy muy agradecido por el esfuerzo tuyo y de cada uno de ustedes para realizar este evento, y quiero dar mi mejor y estar con ustedes y resolver todas sus dudas y darle lo mejor de mí en esta tarde. Gracias. Gracias. Bienvenido, José Carlos. También quiero dar un agradecimiento muy especial aquí en los controles a Pérgolas. Vamos a darles un aplauso por aquí al Pérgolas. Él siempre se encarga de la emisión de la radio, mexicoradio.net. Quiero decirles que estamos todos los viernes a las 7 de la tarde. Nos pueden escuchar por mexicoradio.net. Tenemos mensajes interesantes, ¿sí? Hemos estado hablando acerca de la eutanasia desde un punto de vista jurídico y bíblico también, ¿sí? Vimos acerca del ascetismo y hemos estado manejando temas. Próximamente vamos a manejar el tema de las cruzadas y este tema también muy interesante acerca de los caballeros templarios, esos monjes guerreros, ¿verdad? De la edad, de aquella edad, de la edad media. Entonces, vamos a tener todavía más programas que hablan acerca de esto, que son temas muy interesantes. Un agradecimiento a todos ustedes. Sin ustedes no sería posible este evento, así que su presencia a nosotros nos honra. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en esta tarde con nosotros. Gracias. Queremos hacerle a José Carlos unas preguntas breves, ¿sí? ¿Qué nos puedes decir acerca de ti como persona? ¿Qué te define? Muchísimo la atención y quería estudiar biología. Entonces mi papá me decía, pero te vas a morir de hambre, ¿para qué estudias eso, no? Mi papá es médico y yo quería ser médico con mi papá, pero me llamaba más la atención toda la naturaleza.
Entonces, pues tuve que esforzarme mucho para conseguir una beca, irme a estudiar a Estados Unidos, biología. Al principio estaba estudiando algo relacionado, pero era relacionado más con la computación. Al final de cuentas dije, no, me gusta más esto, ¿no? Cuando tenemos un hijo que tiene 16 años, que se llama Ian, se los voy a enseñar una foto ahorita, y pues me define cómo puedo a través de la ciencia descubrir a Dios, descubrir más todos sus principios que nos rigen y que no están peleados o en una guerra contra la ciencia. Y conforme estudio más, conozco, me maravillo más del Creador. A través de la ciencia podemos descubrir más también para sus propias vidas. Pues entonces mi ministerio, la manera en que yo quiero dar a conocer al mundo es esto que estoy haciendo ahorita, poder aprovechar lo que he aprendido, lo que he conocido con lo que he vivido y combinar esas dos cosas para transmitirlas y ayudar a otras muchas personas. Muy bien, gracias José. Como profesionista en el área de la ciencia, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de la vida y de tu profesión? Ya pasé los 30, ya estoy en la cuarta década. He podido, gracias a Dios, poder disfrutar cada vez más la vida y cada día levantarme y estar agradecido por la vida que tengo. Y estoy muy agradecido de ir en la mañana a ir a mi trabajo, a platicar con los jóvenes, a tocar sus vidas, a saber sus necesidades. Sé que las personas, no solamente los jóvenes, aprendemos solamente si sentimos que alguien se interesa por nosotros. Estar con mi esposa, estar con mi hijo, pasar tiempos de familia, tener planes juntos y ver que también es un trabajo, ¿no? El ir a trabajar es eso, una parte de la vida. Lo que hago como profesor es algo parte de mi vida, pero que no me define completamente, pero de lo cual estoy muy agradecido. Sí, también, ¿cómo podría un joven universitario o Filosofía, le había dicho un maestro que Jesús había aprendido en Egipto, entonces que todo lo que sabía realmente había sido de un viaje que él había tenido en Egipto y que eso estaba en la Biblia, ¿no? Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y eso realmente está en la Biblia? ¿Por qué no le preguntas a tu maestro en qué parte de la Biblia dice eso? Y al final de cuentas, pues nunca la encontraron, ¿no? Entonces hay mucho misticismo, muchas teorías, muchos dichos acerca de Dios. El problema, creo yo, es que no nos tomamos el tiempo para investigar y profundizar. De eso voy a estar hablando precisamente. Yo creo que al terminar la clase de hoy, ustedes van a saber mucho más que muchísimas personas, ¿no? Y van a poder ayudarlos a resolver preguntas. Entonces, los jóvenes necesitan prepararse. Y así como estudian y hacen exámenes para literatura o química o español, también necesitan conocer la Biblia, también necesitan conocer sobre los valores, lo que quieren definir en su vida y que eso los va a ayudar a poder tomar las decisiones. Entonces hay mucha ignorancia al respecto y que también sean valientes a decir, a ver maestro, pues ayúdeme a pensar críticamente, ¿no? Si usted dice eso, dígame cuáles son sus fuentes.
y las analizamos juntos, ¿sí? Y si te quiere reprobar, pues simplemente es un mal maestro, no te debe dar vergüenza por eso, que tú tengas la convicción, y lo que aprendemos en la escuela nos puede ayudar, pero lo que más nos va a impactar es el ejemplo de las vidas. Si tú tienes la duda de algún maestro, ve su vida, ve su matrimonio, ve el trato con sus hijos, y ese ejemplo de vida va a ser más fuerte que lo que te pueda decir. Pero si las dos cosas, si te dice la verdad, pero la respalda con su vida, entonces es un gran ejemplo y quieres imitarlo. Muy bien. Por ahí, todos, bueno, muchos de nosotros sabemos acerca de un proyecto muy importante. Yo he tenido la oportunidad de ingresar, de leer, Proyecto Esdras. Para todos aquellos que no saben, que no han escuchado, ¿qué nos puedes decir acerca del Proyecto Esdras? ¿Eres miembro fundador del Proyecto Esdras? Así es, desde hace muchos años, desde que yo empecé a estudiar la Biblia, ya hace 25 años, quería conocer, tenía muchas preguntas, ¿no? Y si, bueno, si quiero hacer esto y conocer a Jesús, realmente ser un discípulo, pues resuélvame qué dice en la Biblia, por qué dice esto, ¿no? Entonces yo no quise tomar la decisión hasta que estaba bien informado. Entonces, hace ya 7 años, en el 2009, con otro grupo de amigos, Arturo Lizarraraz es el presidente, que probablemente ya han escuchado de él, empezamos esta asociación civil que se llama Fundación Proyecto Esdras. La sede es en la Ciudad de México, ya tenemos un edificio donde damos clases y el propósito es enseñar y difundir la palabra de Dios. Esdras fue un maestro en el Antiguo Testamento que se dedicaba a estudiar de corazón la Biblia, a ponerla en práctica y a explicarla a los demás. Entonces, pues les puedo hacer el comercial, José. Claro. Bueno, también la transparencia les voy a mostrar un poco. Ahorita tenemos un diplomado que se llama Conoce, que dura 6 meses, en el que profundizamos. Una unidad, por ejemplo, es el Antiguo Testamento, otra el Nuevo Testamento. Hablamos sobre las evidencias de Dios, como lo que yo voy a hablar hoy. Hablamos de la evolución, hablamos del posmodernismo, las filosofías que se están dando ahorita. Hablamos de distintas religiones, como los mormones, los testigos de Jehová, la historia de la iglesia, el catolicismo. Y fíjate que interesantemente muchos de los alumnos son señoras que están llenas de trabajo por sus casas, sus hijos, pero quieren aprender, y todos los sábados de 9 a 12:30 están ahí en el edificio en Mesones 36 en el centro. Vamos a empezar un curso de griego. Si hay griego, como yo quiero aprender inglés, ¿no? Bueno, pero es que la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, si nosotros aprendemos el griego, vamos a poder entender el significado correcto de las palabras, lo que nos quería transmitir Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ofrecerlo a partir de mediados de octubre, y también vamos a tener otros cursos que se llaman Profundiza. Y esto es muy diferente porque en un solo día vas a poder recibir tu diploma. Vamos a tener la clase en la mañana, luego vamos a ir a un museo ahí en la Ciudad de México que toca todos los temas que hablamos en la clase. Por la tarde vamos a tener la presentación de un experto en Estados Unidos que nos va a transmitir por internet, y después vamos a tener ya la graduación y te llevas tu diploma en un día intenso, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ok, bueno, ya por último, antes de pasar a tu ponencia, ¿en qué área de especialidad te enfocas tú? Y quisiera que nos pudieras hablar un poquito acerca de la apologética, ¿sí? ¿En qué consiste? Gracias. Precisamente el estudio de las evidencias o la apologética es lo que la define. Hay distintos tipos de apologética, pero en la apologética cristiana se trata de defender la fe cristiana. Ahorita vamos a hablar más a propósito de esto, y mi área es la biología. Entonces, como les platiqué, yo soy biólogo y también estudio mucho el medio ambiente, entonces doy clases de temas ambientales y de biología, también puedo dar de química y de física. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Edmundo. Si gustas, puedes pasar a tu asiento. Quiero hacer una introducción, si gustas ahí, José Carlos, si eres tan amable, para comenzar con la ponencia de nuestro amigo José Carlos. Su servidor, soy José Guadalupe Escobedo Hernández, soy abogado, soy graduado de la gloriosísima Universidad de Guadalajara. Todos queremos a nuestra Universidad de Guadalajara. Sí, para mí este tema ha sido muy, muy especial, he aprendido muchas cosas, ¿sí? Y quiero contarles una historia. Dice la historia, ya alguna vez comenté este relato, pero se me hace muy ejemplificador. Resulta ser que un día un indio de la selva fue a Nueva York, ¿sí? Lo llevó un citadino a Nueva York. Entonces van caminando por las calles, imagínate las calles de Nueva York, a eso de las 7 de la tarde, ya cuando todo está comenzando a oscurecer. Entonces van caminando y resulta que el indio dice, oigo un grillo.
Entonces se para el citadino y le dice, pero ¿cómo que escuchas un grillo? ¿No? Imagínate, el tren, la gente pasando, hablando fuerte, un montón de ruido por todas partes, y le dice, sí, escucho un grillo. Entonces el citadino no le hace caso y siguen caminando, y a unos pasos hay un árbol. Entonces el indio se agacha y dice, ¿lo ves? Un grillo. Entonces imagínate el impacto, ¿sí? El impacto del citadino, pero ¿cómo lo hiciste? Esto es increíble, ¿no? Le dice, fácil, mira, préstame unas monedas, ¿no? Le dice el indio, y lo que hace esta persona, le da unas monedas y el indio las avienta, y te imaginas, clink, 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 por todas partes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todas las personas que estaban alrededor voltean de inmediato a ver las monedas. Y la lección del indio es que le dice, pues esta es la lección. Lo que pasa es que nosotros vamos a escuchar lo que queramos escuchar, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esta historia con el tema de hoy? Bueno, que definitivamente a través de los siglos, desde hace mucho tiempo, este tema de Dios no es algo nuevo el día de hoy. En los aerópagos, en el aerópago ateniense, era el tema de todos los días. Aristóteles y los más grandes filósofos lo hablaban todos los días. Llegó un momento en que Aristóteles también comentó que todo hombre virtuoso podía llegar a ser incluso como un dios. Como un dios. Para los griegos habría muchos dioses. Ellos creían en muchos dioses. Pero el tema de hoy es todavía un poco más profundo. Aristóteles, que fue el tutor de uno de los conquistadores más grandes de toda la historia, que es Alejandro Magno, todos hemos escuchado de él. Imagínate tener como maestro a Aristóteles, algo impresionante. Quizás por eso fue tan Alejandro Magno. Bueno, el tema de hoy es todavía más profundo, porque ya desde hace siglos, quiero que sepan que se habla no solamente, se habla de un ser todavía más grande, o sea, un ser que no comparte su poder o su hegemonía con ningún otro Dios. Un ser que es omnipotente. Un ser que es omnipresente, que está en todos lados. Un ser que es omnisciente, que todo lo sabe y que todo lo entiende. De ese ser es el que hoy José Carlos nos quiere hablar. Quiero pedirle por favor a Cris que pueda pasar por aquí, por favor. Va a leer un poquito acerca del currículum, un poquito más acerca de José Carlos. Buenas tardes a todos. Por ahí ya escucharon un poco de boca de nuestro ponente acerca de su biografía, pero me gustaría leerles un poquito acerca de él. Su nombre es el profesor José Carlos Alanís Estrada. Él es cristiano, ha sido cristiano por 25 años ya. Tiene un hijo de 16 años. Es bachelor en ciencias por el Albright College en Albright. Ajá, okay. En Estados Unidos. Tiene estudios en manejo ambientales por Duke University en Carolina del Norte. Y tiene una maestría en educación internacional por el Framingham State University en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Y maestría en liderazgo educativo por Endicott College en Boston, Massachusetts también. Tiene 19 años como profesor de biología y química en inglés en colegios americanos. También tiene una certificación como Google Certified Teacher y es miembro fundador, como ya lo había mencionado anteriormente, de Fundación Proyecto Esdras. También fue estudiante o es estudiante del Diplomado de Apologética Cristiana del Apologetics Research Society en San Diego, California. Y es profesor de Apologética Cristiana en el Diplomado Conoce de Fundación Proyecto Esdras, como él nos lo había mencionado hace un momento. Por favor, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro ponente de hoy. ¿Está prendido? Ok, esencial, se tenía que prender. Pues muchas gracias a todos, estoy muy animado de estar aquí con ustedes en mi tierra, soy tapatío sobre todo. Esto es lo que vamos a ver, esta es nuestra agenda. Me gustaría que viéramos cada uno de estos puntos, 6 puntos.
Cada uno de ustedes recibió una hojita, ¿verdad? Y tienen una pluma. Si alguno no la tiene, puede levantar la mano, por favor, para que les hagan llegar. Allá atrás no tiene. Se van a repartirlas. ¿Quién las tiene por ahí las hojitas? Ok. Bueno, si tú ya tienes la hojita, ahorita te va a llegar una, ya te van llegando por allá. Me gustaría que anotaras estas 6 preguntas y que las vayas respondiendo. La primera pregunta que nos dice, ciencia contra religión. ¿Son enemigos? ¿Tú crees que son enemigos? Realmente si estudias la ciencia no vas a poder creer en un Dios o reconciliarlo. Y trata de decir más que allá sí o no, te da alguna respuesta, ¿no? En la número 12, ¿cómo pueden coexistir la ciencia con la religión? Si en realidad pueden coexistir, ¿cómo podría ser? ¿Podría ser una persona religiosa realmente explicar la naturaleza sin tener que meter a Dios? ¿O puede meter a Dios junto con la naturaleza? ¿De qué manera? Muy bien. La tercera es, ¿qué es tener fe? Si estamos hablando de Dios y la ciencia, a lo mejor precisamente tener fe es algo totalmente opuesto a la ciencia, ¿no? Entonces, para yo tener fe, tengo que creer en algo que no existe, que no es real, que solamente lo puedo seguir si tengo fe, precisamente. ¿Tú qué piensas? Entonces, hoy no se vale lo bueno o lo malo, o lo correcto o lo incorrecto. Tú escribe todo lo que tú quieras, ¿sale? Porque es muy importante que podamos construir a partir de lo que tú ya sabes. Y no se preocupe, no lo vamos a calificar. Nadie va a ver tus respuestas. Son para ti. Al final de la ponencia vamos a regresar a estas preguntas y vamos a volver a contestarlas para ver qué aprendiste. ¿Cambió tu manera de pensar o fue la misma? El número 4 dice, conoce argumentos contra la existencia de Dios. Así es que desplégate. Yo creo que hemos escuchado en la televisión, tal vez tus compañeros te han dicho, no es cierto, Dios no existe, no lo puedo ver, no lo puedo experimentar. A lo mejor he escuchado de las guerras, de la maldad en el mundo, ¿no? Claro que Dios no existe, si no, ¿por qué hay toda esa maldad? A lo mejor es eso. ¿Qué has escuchado de argumentos contra la existencia de Dios? Okay. El 5, ¿conoces evidencias en la naturaleza de un diseño inteligente? Hay un debate muy fuerte, ¿no?, entre la evolución, decir que por el producto de fuerzas naturales, de una manera aleatoria, ¿no?, llegamos a ser lo que somos, ¿no?, la evolución de las especies, ¿no? Entonces, eso implica que no hay un creador, que no hay ninguna fuerza trabajando. Pero también hay la otra de que hay un diseñador y que la naturaleza es tan perfecta que habla de que fue alguien quien diseñó todo esto. ¿Qué has escuchado al respecto? ¿Qué sabes? Ahí vamos. Muy bien, vamos en la 5ª y en la 6. ¿Y si Dios realmente existe? ¿Qué implica para ti? A veces pensamos, mejor no quiero creer en Dios, pero realmente me estoy aferrando a una idea porque en el fondo no quiero aceptar que Dios existe en mi vida. ¿Tú qué crees? ¿Qué implicaría que sí existe un Dios? ¿Cómo lo resolverías eso en tu vida? Muy bien, entonces, ¿ya lo terminaron? A ver, muéstrame sus dedos pulgares así, si ya están así. Si están aquí como a la mitad o que no han empezado, a ver, quiero ver sus pulgares, ¿cómo vamos? Sí, yo quiero tener buenos alumnos, y tengo malos alumnos que soy mal maestro, entonces quiero ser buen maestro esta tarde, ¿eh? Tenemos los dedos bien, ok. Bueno, como la mitad, no todos, los veo trabajando. Miren, voy a hacer un poquito largo, entonces le pedí a José que pasemos los primeros 3 puntos y luego vamos a tener un break de 10 minutos y en ese break les voy a pedir que hagamos respuestas, ¿sí? Entonces, conforme voy presentando, por favor, apunten en ese mismo papelito tus preguntas y después vamos a pasar al micrófono y vamos a resolverlas. Entonces, continuamos. Quiero presentar rápidamente, esta foto la tomamos recientemente. Mi hijo Ian tiene 16 años, aunque ya me pasó de altura, yo no me quería dejar. Tengo que ser humilde y decir, ya me pasó. Mi esposa, pues ella ama mucho Guadalajara. Mi esposa y yo nos conocimos aquí en Guadalajara, nos casamos aquí en Guadalajara. Nuestro hijo nació en Guadalajara, somos tapatíos de corazón. ¿Han escuchado de C.S. Lewis? Él era un profesor académico en la Universidad de Oxford que era totalmente ateo. Y él hablaba en contra de Dios inclusive. Pero al empezar a leer un poco la Biblia, al ver las evidencias de la ciencia,
él llegó a convencerse y se hizo un cristiano. Y es autor de muchos libros, uno muy famoso que se llama Cristianismo Puro o Mero Cristianismo, y tal vez los conozcan por la película de Narnia, ¿no? Historias de Narnia, él es el autor, C.S. Lewis. Uno, él comentó, no podemos estar moderadamente interesados en Dios. Si no existe, no hay razón para estar interesados, pero si existe, entonces es de suma importancia que podamos estar bien relacionados con este ser de quien depende cada momento de mi existencia. Imagínate, dice aquí que Dios no puede ser algo en lo que me preocupe a la mitad. Si realmente existe, y vamos a ver evidencias, quiere decir que debo de buscar conocerlo a fondo, que debo buscar tener una relación con Él, entender que Él piensa de mí, porque cada momento de mi existencia va a depender de eso. Imagínate, es el Dios todopoderoso, que puede hacer y deshacer lo que Él quiera, pues sería su cualidad. Entonces, hoy en día, yo creo que esta tarde tú puedas estar dispuesto, como nos decía José, a escuchar. Que puedas quitar a un lado todas tus ideas preconcebidas y estés dispuesto como a limpiar tu mente y a irle poniendo cosas y volver a reacomodar todo esto que has escuchado con lo que escuches hoy. Pero que al final tú puedas tener un veredicto, decir, sí, creo en Dios por esto y por eso el otro, quiero conocer más, o definitivamente no creo en Dios, pero entonces pues, ya no me voy a preocupar, porque entonces si no existe pues no me debo de interesar y no va a pasar nada, ¿no? Pero que no puedes quedarte a la mitad. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a analizar ciencia contra religión. ¿Se pueden mezclar o no? La ciencia, la definición es el uso de experimentos para probar teorías acerca de las leyes de la naturaleza. La ciencia algo que tiene es que nos muestra lo que está funcionando en la naturaleza, pero luego nos da datos que son congruentes con la naturaleza, a base de hacer mediciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo una ecuación, una fórmula química de moléculas orgánicas, y le está dibujando. ¿Cómo sabemos que exactamente es esa combinación de carbonos, de hidrógenos? A base de experimentación, solamente. Entonces, la ciencia, el conocimiento científico es cuantitativo, debe poderse medir, de tener unidades, centímetros cúbicos, segundos, grados Celsius o Kelvin, ¿no? El conocimiento científico cambia, no puede quedarse estable. Hemos podido crecer mucho en conocimiento y resolver muchos problemas y desarrollar la tecnología gracias a que el conocimiento científico es progresivo. ¿Sale? El conocimiento científico no podemos decir que sea verdadero o que sea falso, sino más bien decimos que es consistente con las observaciones y consistente con el conocimiento previo. ¿Okay? Entonces no podemos decir que algo sea verdadero o falso científicamente. Muy bien, pero la religión, por otro lado, es muy diferente. Es una creencia en algo. Religión viene de la palabra religare, del latín, que significa volver a unir, volver a conectar. Entonces la religión trata de conectarnos con un ser superior, ¿no? Entonces esta religión, esta creencia no está respaldada necesariamente por evidencia física o material. El conocimiento religioso entonces se necesita tener escritos sagrados, como conocemos la Biblia o el Torá, por ejemplo. Necesitamos tener autoridades que puedan interpretarlo correctamente, que dentro de ese grupo religioso tienen la autoridad, revelaciones también, que son las que se siguen. Y la persona que lo sigue lo hace porque tiene fe o confía en tal conocimiento. Pero la religión, el conocimiento religioso es cualitativo. ¿Cuánta fe tienes el día de hoy? Tú puedes decir, hoy tengo 30 gramos de fe, o a lo mejor es, hoy tengo 5 kilos de fe. No podemos medir la fe. Conocimiento religioso no se mide así, pero es cualitativo, podemos decir verdadero o falso. Y el conocimiento religioso no es progresivo, al contrario, no queremos que nuestra religión esté cambiando, ¿no? Quieres que sea la correcta, la verdadera y que se permanezca para siempre así, porque a eso te quieres aferrar. Entonces, hay preguntas que la ciencia puede resolver, por ejemplo, ¿cuándo, no? ¿Cuándo sucede una reacción química, no? ¿Qué está pasando en la naturaleza? La fotosíntesis. ¿Qué pasa en la fotosíntesis? ¿Cómo es que las plantas pueden producir oxígeno? ¿Cómo producen glucosa, no? ¿Dónde sucede la fotosíntesis? Bueno, ya descubrimos que sucede en unos órganos que llaman cloroplastos adentro de las hojas, ¿no?
¿Cuántos? Podemos hasta medir cuántas moléculas, cuántos gramos se producen. ¿Por qué medios, no? ¿A través de qué estados? ¿En qué procesos? Todas estas preguntas se pueden contestar por medio de la ciencia. ¿Okay? Pero hay preguntas que la ciencia no puede resolver, y es un error que querramos usar la ciencia para responder a estas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? ¿Tú sabes por qué estás aquí? Me platicaban hace ratito, me preguntaban, bueno, ¿qué piensas de tu vida, no? A mis 40 décadas apenas, ¿no? Les digo, apenas tengo 48, ¿no? Y cada vez tengo que estar buscando, bueno, ¿y para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo, no? Soy el producto de fuerzas así aleatorias que se juntaron y ¡pum! Nací. Y aquí estoy, pues porque tengo que vivir y porque tengo aire y respiro, ¿no? Y eso es lo que te hace a ti. Un conjunto de moléculas y de piel y de músculos y de hueso y de cabello que cada vez se va haciendo menos atractivo, ¿no? Con el paso de los años. ¿Eso eres tú? La ciencia no nos puede contestar eso, ¿no? ¿Es algo correcto o no hacer? Para tomar la decisión de casarte con alguien, de tomar a tu novia o a tu novio, ¿a quién recurres? Te pones a ver si tiene el peso correcto, las medidas correctas, ¿no? Dice la ciencia que a nosotros nos llama la atención las personas con ojos grandes, ¿sí? Que eso es algo que te hace sentir que es muy atractivo, que es genial. Por eso los ositos son la mejor mascota. Tienen ojotes, son redondos, todo el mundo quiere un oso de peluche, ¿no? Y dice la ciencia que eso es lo que nos hace atractivo, pero en realidad es eso, es lo que, con lo que tú decides, ¿no? ¿Qué tan valioso soy? ¿Cuánto vales tú? Y nos juega, ¿no? En la relación amorosa, ¿no? Es que no vales tanto para mí y por eso te voy a cortar la relación, te voy a dejar, dice la novia al novio. Si quieres valer para mí, dame una prueba de ese valor. ¿Cómo puedo demostrarte, no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vales a tus papás? ¿Cuánto vales para Dios? ¿Tendremos un valor a Dios? ¿Dios existe? ¿Dios actúa? El teísmo quiere decir que Dios no solamente inició todo, sino que sigue trabajando y que aún Dios ahorita está trabajando en tu vida. ¿Tú crees eso? La ciencia nos podrá contestar eso. ¿Me responderás, oh Dios, si oro o no? ¿Podemos medirlo eso? No, ¿verdad? ¿Ocurren eventos sobrenaturales, es decir, fuera de las leyes de la naturaleza? Tal vez sí sucedan, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Quién es el autor? Esto no lo puede contestar la ciencia. En otras palabras, la religión contesta las preguntas que a la gente realmente le preguntan. Por eso es que yo creo que tú estás aquí esta tarde. Estás buscando respuestas a esas preguntas. Muy bien. Una afirmación que un creyente, un científico, no debería hacer, si está bien entrenado y no te está manipulando, es: el Big Bang ocurrió. ¿Han escuchado qué es el Big Bang? El origen del universo, esta explosión, ¿no? Si dice así, el Big Bang ocurrió afirmándolo, no es un buen científico. Mejores afirmaciones podría ser: la teoría de la evolución es hasta ahora el mejor modelo que tenemos para explicar tanto la evidencia fósil y la evidencia genética con respecto al origen de las especies. Sobre la evolución es verdadera. O sobre el Big Bang está de acuerdo con todos los hechos conocidos acerca del origen y la historia del universo. Entonces, ¿por qué usamos la ciencia? Porque una y otra vez vemos que eso sucede, es la evidencia que tenemos y una manera de explicarlo. Pero no podemos decir que es verdadero o que sea falso. ¿Sí? Muy bien. La ciencia busca consistencia, no verdad, recuerden. Lo que es la explicación más simple y consistente de la observación. Entonces, en mi laboratorio, cuando hacemos las prácticas de laboratorio, acuérdate cuántos están aquí en la preparatoria o en la secundaria. Levanten la mano. ¿Tienen clase de ciencias? ¿Sí? ¿Tienen laboratorios? ¿Verdad? ¿Tienen que hacer un reporte de laboratorio? Entonces, ¿qué tal qué calificación te daría tu maestro si te dices: esto no es verdad, maestro, esto sí es verdad, funciona así, así? No puedes decir eso. Después de medir esto, resultó, observamos que sucedió esto y lo mides, ¿no? Y eso es lo que reportas. ¿Puedes decir por qué sucedió la reacción? No. Una buena pregunta científica no puede ser como: ¿por qué sucede la fotosíntesis? ¿Qué científico puede explicar por qué? Nadie, ¿no? No sabemos por qué. Es casi como decir: ¿por qué estoy aquí, no? Entonces, la ciencia está muy limitada. Entonces, concluyendo, entre la ciencia y la religión. La religión y la ciencia parecen, tocan diferentes tipos de preguntas,
y define palabras de forma diferente. La religión y la ciencia son dos puntos de vista del mundo muy diferentes, pero a veces tratan áreas de información idénticas. ¿Ok? ¿Sí estamos? Entonces, vamos a ver qué preguntas puede resolver la religión y qué preguntas puede contestar la ciencia. Si el cristianismo es verdadero, entonces la Biblia no debería contradecir lo que conocemos de la ciencia. ¿Estás de acuerdo tú con esta afirmación? ¿Sí? Si el cristianismo, si es un Dios que existe verdaderamente y Él inspiró la Biblia, y todo lo que está ahí es verdadero, quiere decir que también es correctamente en la ciencia. ¿Sí? Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, no leemos la Biblia para encontrar respuestas científicas, pero todo lo que hable de la ciencia debe ser correcto. Por lo tanto, Dios y la ciencia realmente se pueden conectar y se pueden unir. Este Dios perfecto y único nos puede explicar la naturaleza, aunque su libro favorito con el que nos habla no se ha dedicado a resolver esas preguntas, pero sí a resolver las preguntas que más quiero la respuesta, que son las de mi vida. ¿Muy bien? Hay preguntas que parecen referirse a la ciencia, pero ¿se parecen o no? Por ejemplo, el origen de la vida. ¿Podemos realmente hacer un experimento que demuestre cómo llegó a la vida? ¿Sabes? Hay científicos que lo han intentado. Hubo un ruso, Urey, que intentó, Miller y Urey, que hicieron este experimento en el que pusieron varias sustancias y luego les echaron rayos, ¿no? Descargas eléctricas en un tubo y lo dejaron ahí varias horas y después salió una mezcla rara, ¿no? Que a la hora de estudiarla resultó que eran unas moléculas, unas biomoléculas, ¿no? Unos carbohidratos, ahí unos aminoácidos. Dijeron, wow, mira, sí se puede hacer. Pero bueno, ¿esto salió caminando? ¿Era un ser vivo? No, eran solamente moléculas, ¿no? Entonces, realmente no podemos reproducir las condiciones ambientales o tratar de hacer un experimento en el que probemos que suceda la vida, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Ahorita tú estás consciente que estás aquí, ¿sí? ¿Sabes que han hecho experimentos con animales? Y hay un gorila que se llama Coco, que aprendió, ¿se habla? ¿La has escuchado? Aprendió el lenguaje de sordomudos. Entonces se comunican con el gorila, hace cuenta que el gorila habla, y le preguntan, ¿quién eres? Y él agarra un dibujo o una fotografía de un gorila y le dice, este soy yo. Los gorilas saben que son gorilas. ¿Eso es conciencia? El que tú sepas que eres un ser humano y no eres un gorila, ¿no? Habla de que estás consciente, pero entonces, ¿qué es la conciencia? ¿Podemos experimentar con eso científicamente? ¿Realmente algún día la ciencia va a responder? ¿Sabes cuál otro experimento hicieron? Un ruso hace poco lo publicó en la revista de Science, es el alma. ¿Existe el alma? ¿Tenemos un alma todos? Bueno, él consiguió varios cuerpos y utilizando básculas muy muy precisas, al momento de que estas personas morían, imagínate, tuvieron que firmar para participar en el experimento, medía todo, el cuerpo, los líquidos que salían, etc. Pero había una pequeña diferencia, muy pequeña, como milésimas de gramos. Dijo, esta es el alma, acabo de pesar el alma. Y se publicó en una revista científica. Bueno, a lo mejor ahí ya puede ser el borde, pero ¿quién puede decir exactamente qué era el alma, no? O podemos decir acerca del origen del universo. Como ven, estas preguntas parecen ser científicas, pero las vamos a debatir por siempre, porque no podemos repetir el experimento e ir atrás. La evolución no la podemos repetir en un experimento, ¿no? Entonces, ¿puede la ciencia y la religión coexistir pacíficamente? ¿Es verdad que la creencia en Dios es solo para los ignorantes, supersticiosos y débiles mentales? ¿Has escuchado esto? ¿Te ha pasado? Entonces, yo siendo un estudiante de biología, y a pesar de que yo era un católico muy ferviente, ¿no? Muy dedicado, el hecho del método científico, ¿no? De tener tantas prácticas de laboratorio y hacer tus reportes y demostrarlo con evidencias, en realidad sí me dio a pensar como, es que esto de Dios, pues, no es para los científicos, ¿no? Yo creo que la gente que no conoce, que no estudia, pues yo creo que son los que, ante ninguna respuesta en su vida, pues tienen que aferrarse a algo y se agarran de Dios. Entonces, no puedo comprobar con evidencias que Dios existe. Y yo me sentía así en esa dicotomía, ¿no? En esa lucha constante, bueno, ¿voy a creer en Dios o voy a creer en lo evidente, en lo que yo puedo medir, ¿no? En lo que yo conozco? Y era un problema constante en mi vida. Pero muchas veces te pueden hacer sentir mal por ser creyente en Dios, ¿no? Como platicaba ahorita José nos pregunta. ¿Sabes algo que he entendido últimamente, que yo no conocía hace años? Es que a lo largo de la historia, la creencia en un solo Dios, que rige todo el universo y que tiene leyes que rigen el universo,
es lo que dio el principio de la ciencia. Y voy a hacer mi próximo trabajo de este diplomado que estoy tomando, mi disertación, mi tesis, va a ser dedicada a este punto. ¿Sí? El monoteísmo, la creencia en un solo Dios, es la raíz de la ciencia. Ah, caray, está muy fuerte, ¿no? Esta aseveración. ¿Sabes? Los griegos y los romanos tenían muchos dioses y ellos son la base de nuestra cultura, ¿no? Ahorita occidental. Pero ellos creían que los dioses tenían caprichos. Entonces, los hombres vivíamos de acuerdo a los caprichos de los dioses. Eso impidió que ellos pudieran crecer en el conocimiento de la ciencia, porque dependía de muchas leyes. Hoy vamos a hablar más acerca de cómo las mismas matemáticas nos hablan de que el universo sigue leyes precisas. Y aún los matemáticos no saben por qué, pero se puede explicar todo con leyes. Es decir, que hay leyes que rigen todo el universo. Mervyn Calvi, él fue un ateo e inclusive fue uno de los proponentes de que la vida vino de sustancias inorgánicas que no tenían vida. Él llegó a concluir, vamos a pegarlo aquí en mi computadora, pueden irlo leyendo ahí en la pantalla, se los voy a leer yo también. ¿Sí alcanzan a ver en la parte de atrás? ¿Sí se lee muy bien allá atrás, José? Sí, muy bien. Dice, la convención fundamental, acuérdense que él es un ateo, de que el universo es ordenado es la base fundamental de los científicos. Al tratar de encontrar el origen de tal convicción, parece venir de una noción descubierta 2000 o 3000 años atrás y enunciada en el mundo occidental por los antiguos hebreos, que el universo está gobernado por un solo Dios y que no es el producto de los caprichos de muchos dioses, cada uno gobernando por su propia providencia, de acuerdo a sus propias leyes. La visión monoteísta parece ser el fundamento histórico de la ciencia moderna. ¡Wow! En realidad lo que hacemos los científicos, yo me incluyo al ser profesor, es entender más todo lo inexplicable de este Dios, que es mucho más grande de nosotros y que es capaz de hacer leyes que aún nosotros no entendemos. Pero el hecho que no lo entendamos no significa que no existan o que no se puedan explicar, no quiere decir que no existen, ¿no? ¿Cuántos científicos ha habido creyentes? Roger Bacon, por ejemplo. Él fue uno de los primeros, el primero en sí, en hacer esta declaración. Usar la experiencia externa, ayudada por instrumentos y hecha precisa por las matemáticas, es la base para conocer la naturaleza. Estamos hablando de la Edad Media, ¿no? 1200. Él empezó a buscar, descubrir y describir eso que Dios había hecho, pero no se peleaba con Dios. Él decía, quiero aprender de ti a través de la naturaleza. Y las mismas matemáticas me ayudan a entenderlo. Johannes Kepler, ¿no? Él explicó el movimiento de los planetas alrededor del Sol y de las órbitas celestiales, y él en su libro le llamó que eran, se mueven en una música, en una sinfonía para la gloria de Dios. Él no estaba peleado, él estaba tratando de descubrir qué más había en la naturaleza. Robert Boyle, él estudió las leyes de los gases y gracias a él las tenemos hoy en día. Él era teólogo y él hacía comentarios de la Biblia también y las publicaba. William Harvey descubrió la circulación de la sangre en el cuerpo humano, también era un creyente ferviente. Isaac Newton, ¿no? Las leyes de gravedad, él nos inventó el cálculo, gracias a él tenemos el cálculo, él era un creyente de Dios. Carl von Linné fue quien hizo el primer sistema de clasificación de todos los seres vivos, se llama el sistema binomial, él era un creyente. Parte de su deseo era precisamente conocer todos los seres vivos que Dios había creado y encontrar una manera de nombrarlos y de organizarlos. Y Albert Einstein, todos lo conocemos, aunque vino con la teoría de la relatividad y era alemán, él era un creyente de Dios. Hizo muchas declaraciones. ¿Probablemente han visto ese video de cuando él estaba chico en la escuela? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? A ver qué dice. ¿Quién se acuerda? De que el maestro le pregunta, ¿no? Si Dios existiera, no existiría la maldad. Y él le dice que la maldad es una cuestión de los hombres, no de Dios. Que precisamente es eso, pues, que viene de los ¿Sí? la ausencia de Dios. Que le dice entonces, ¿y qué es la oscuridad? Es la ausencia de Dios, ¿no? La ausencia de la luz, entonces es lo mismo, ¿no? Realmente la maldad en el mundo es la ausencia de Dios, ¿no? Y ese niñito era Albert Einstein, que desde chiquito ya pensaba precisamente en Dios, ¿no? Entonces en realidad vemos que el buscar a Dios y el buscar entender la realidad, la naturaleza, no están peleados, ¿no? Tenemos también aquí a Galileo Galilei. Ustedes saben que religiosamente la Iglesia Católica, a través de la Biblia, aseveraba que como somos el centro de la creación,
la Tierra es el centro del universo, ¿no? Se llamaba el geocentrismo, ¿no? Entonces, alguien por ahí, Kepler, y después Galileo y Copérnico, empezaron a decir, no, nosotros circulamos alrededor del Sol, nuestro planeta gira alrededor del Sol, ¿no? Que es el heliocentrismo. Eso desató una serie de polémicas porque iban en contra de la religión. ¿Qué pasó ahí? Ellos creían en Dios, pero no estaban de acuerdo con lo que decía la iglesia en ese momento. ¿A qué se aferraron? ¿A creer solamente en lo que me decían? Porque si no me iban a matar o llevar a la hoguera. Ellos dijeron, no, realmente la naturaleza me muestra las leyes de Dios. Yo estoy defendiendo a Dios al describir lo que dice la naturaleza, y es así. Entonces, algo muy claro que nos escribe, dice, la Biblia fue escrita para decirnos cómo llegar al cielo, no cómo los cielos andan. Entonces, él no estaba en pelea con la Biblia, él quería seguir a Dios de la Biblia, pero tenía que describir la naturaleza. En discusiones de problemas físicos, deberíamos comenzar no desde la autoridad de los pasajes de la Escritura, sino desde las experiencias de los sentidos y las demostraciones necesarias. Y al final de cuentas, pues sí, los castigaron, la iglesia, tuvieron que sufrir, pero se aferraron a sus afirmaciones de la ciencia y no dejaron de creer en Dios. Nos dice más adelante, también Galileo Galilei, la Santa Biblia y el fenómeno de la naturaleza proceden ambas de la palabra divina, la primera como dictado del Espíritu Santo, y la segunda como el ejecutor observante de los mandatos de Dios. ¡Wow! Fíjate cómo utiliza él perfectamente los dos lados, ¿no? Dice que ambas proceden de la palabra divina, o sea, que yo a través de la naturaleza estoy conociendo a Dios. Es una revelación de Dios también lo dice en Romanos 1, ¿no? Dice, la segunda, la ejecutora observante de los mandatos de Dios, que son las leyes naturales, pero también la palabra de Dios me inspira y me nutre como dictada por el Espíritu Santo. Les quiero platicar un poquito más de las evidencias, que hay en la naturaleza. ¿Ves este patrón? Si lo puedes ver, cómo van formando perfectos círculos concéntricos, y el número de cada uno de estos pétalos sigue un patrón, que lo voy a explicar ahorita. Este patrón se llama la sucesión Fibonacci, que fue descubierta por este monje, este religioso. Si sumamos los números en la parte de arriba, si empezamos con un 1, lo duplicamos y luego empezamos a sumar los dos de arriba y los ponemos en el centro. Entonces 1 más 1, 2, luego 2 más 1, 3, 3 más 2, de arriba, 3 y 2, son 5, y así se van sucesivamente. Creamos la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Esto describe la naturaleza. Mira, cuando vemos aquí la forma geométrica, estos 1 más 1 suman este 2, pero este 2 más 1 forman este lado del cuadro, que es 3, y este 3 con este 2 forman 5, entonces forman este cuadro más grande, y este 5 con este 3 suma 8 y forma este cuadro más grande, sucesivamente. Ese es el patrón precisamente que encontramos en el Nautilus, de estos caracoles. Cuando un huracán, como este que está entrando aquí el Golfo de México, lo toma la fotografía con satélite, sigue exactamente este patrón, la serie de Fibonacci. Las matemáticas descubriendo perfectamente la naturaleza. ¿Esto es cuestión del azar? ¿Estas son fuerzas así peleando y a ver qué sucede? Tienen que seguir leyes, pero ¿de dónde vienen estas leyes, no? Siguiendo con la otra, siguiendo esto mismo, como vieron los dibujos, se llama la proporción áurea también, ya en la geometría o en la arquitectura, se llama la proporción áurea. Los griegos la descubrieron. Mira, es lo mismo, aquí tenemos los dos cuadros de 1 que hacen el 2, 2 más 3 son 5, y así sucesivamente. Ven cómo el Partenón está construido con esas proporciones. Y los mejores cuadros, aún la Mona Lisa pintada por Da Vinci, mantienen estas mismas proporciones. No solamente eso, sino, adivina qué, el cuerpo humano. Muchas de las proporciones entre la distancia entre el ombligo y la pierna es una proporción áurea con la distancia del ombligo a la cabeza, o a distintas partes del cuerpo también. ¿Será aleatorio? Quiero platicarles un poquito de este científico que es Francis Collins. Francis Collins es todo un nerd, ¿no? Si quieren conocer a un nerd, él es el más nerd de todos. Estaba estudiando mecánica cuántica en Yale, y él tenía preguntas, tenía dudas sobre Dios. Claro que decía que no existía, y tenía que ver la evidencia, lo que se podía medir solamente. Pero después de sacar su doctorado en mecánica cuántica, imagínate todo aquello de los átomos y los electrones y eso, este es ya muy apartado de la naturaleza humana, de la realidad de las personas, ¿no? Decide estudiar medicina y se va a estudiar medicina, ¿no? Ya tenía un doctorado y ahora se fue a estudiar medicina, imagínate, ¿no?
Pero al estudiar medicina se da cuenta que los pacientes están muy enfermos, muchas veces de cáncer o de enfermedades mortales, y sin embargo se mantenían animados, tenían una fe. Y él no entendía, él decía, es que tengo que mantenerme yo en algo que me dé evidencias, que yo pueda demostrarlo, ¿no? Una vez se fue entonces ya queriendo encontrar una respuesta, fue a buscar un pastor, le dijo todo lo que pensaba, hasta lo ofendió, ¿no? Se sintió como que lo estaba lastimando, y el pastor muy amablemente le dio un libro. ¿De quién crees? De C.S. Lewis, ¿no? Cristianismo puro, porque también era un catedrático. Entonces le llamó la atención que este catedrático de la Universidad de Oxford y el de Yale, pues como que hay la competencia, a ver si este es buen catedrático, pues yo también entonces voy a entender lo que él dice, ¿no? Pues empezó a leer el libro y tarde o temprano él entendió que él quería ser cristiano, ¿no? Entendió que en el fondo él quería hacerlo, pero algo lo detenía. Él prefería la opción de no creer en Dios porque eso implicaba muchas cosas en su vida. Él fue por primera vez alguien que se dio cuenta que la fe cristiana necesita evidencias, y que esas evidencias, si tú las estudias y profundizas, puedes tomar una decisión informada. Imagínate quién es esa persona que ha sido el director del proyecto de genoma humano. En el año 2000, antes, desde 1990, científicos de todo el mundo empezaron a querer codificar el ADN humano, saber cuál era el orden de las bases, qué decían exactamente, dónde decía cómo hacer las proteínas del hígado, en dónde de nuestro ADN estaba. Imagínate, decodificar todo nuestro ADN, 10 años, científicos de muchos países trabajando, y él dirigió el proyecto. Es el mejor trabajo de un científico. Aún hoy en día, él tiene 66 años, es director de la Fundación Nacional de las Ciencias en Estados Unidos. Y él nos dice, ¿por qué creo en Dios? Porque hay algo en lugar de nada. Porque las matemáticas son efectivos y razonablemente. El Big Bang, vamos a hablar del Big Bang. La naturaleza no soluciona el problema del por qué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué suceden las cosas? La naturaleza, la ciencia no me lo puede decir. La sintonización fina del universo, vamos a hablar de esto, la paradoja de Goldilocks, vamos a hablar de esto. La existencia de la ley moral. ¿Sabías que cualquier persona, sea de una cultura allá en el medio del Amazonas o del África o de Australia, ¿no? Si ve una persona que se está ahogando, va y aunque no sepa nadar, se mete y trata de rescatarlo. Pero su ADN, sus leyes de la evolución le dicen sobrevive, pelea, ¿no? Aléjate, déjalo que se muera, ¿no? Tú sigue adelante. Es lo que dirían las leyes naturales, ¿no? Lo que diría nuestro ADN. Entonces, ¿por qué todos tenemos una ley moral que nos llama a hacer lo correcto? Si encontráramos vida en otro planeta algún día, ¿ellos van a defender la vida? ¿Van a querer matar por matar? ¿Van a estar de acuerdo en la honestidad, en decir la verdad siempre? ¿En defender a los indefensos, a los débiles, a las mujeres, a los niños tal vez, no? Sí. ¿Por qué todo ser humano sabe que está bien y que está mal? A un niño que no le has enseñado, puede llorar, puede ponerse triste, y sabe que hizo algo mal. ¿Quién se lo enseñó? ¿De dónde viene? No es un principio físico, no es biológico, no está en el ADN. ¿De dónde viene? Y la inspiración obvia de la Biblia. Que híjoles, si quisiera hablar de la Biblia nos vamos a pasar otras 2 horas, entonces vamos a tener que hacer otra. Con mucho gusto voy a venir a platicar, ¿no? Esto me va a llevar al tercer punto, que es ¿qué implica creer? ¿Sale? Los ateos dicen, fe es en lo que la credulidad se convierte cuando escapas de las limitantes del discurso terrenal. Limitantes como la coherencia, la razón, la civilidad y la verdad, como dice este científico Sam Harris. O sea, que creer es pues aquello que no se puede comprobar, aquello que no tiene sentido, que no tiene lógica. Si tú lo crees, estás siguiendo la fe, eso es tener fe. Pero sin embargo, dice en Hebreos 11 en la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo busquen. Vamos viendo esta definición, fíjate, sí tienes que creer en Dios, pero esta creencia es muy diferente de algo ilógico. Dice, cualquiera que se acerca, ¿sí? Le subrayé, se acerca porque implica una acción, ¿sí? Hoy tú estás aquí porque te estás acercando de alguna forma. ¿Tuviste que venir? A lo mejor estás soportando el calor, a lo mejor no comiste y ya las tripitas se están moviendo, pero quieres conocer de Dios, no se preocupe, ahorita vamos a tener el break y vamos a tomar agua, o algo más, ¿no? Tenemos que demostrar, nuestra fe se vuelve una fe verdadera cuando yo obedezco, cuando yo hago algo, ¿no? ¿Y por qué lo hago? Porque me va a recompensar, porque al final de cuentas voy a tomar algo a cambio.
que pueda ser tener principios en mi vida, saber algo, hacer algo muy práctico como tener un matrimonio bien, saber cómo educar a mis hijos, ¿no? Ser una persona que hace una diferencia, una persona de bien. Son cosas reales para todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué incluye una fe que salva? Implica estar convencido de la realidad de Dios. Vamos a ver qué es más que es esta realidad. Cuando nosotros trabajamos por ella, estamos diciendo que es verdadera. Sabes que la Biblia no puede funcionar si tú la lees como un libro de literatura, pero si tú la lees como algo que tú quieres obedecer, que a lo mejor medio inseguro de que vaya a suceder, pero lo haces, en ese momento tu fe se vuelve verdadera y se vuelve algo que tú estás creyendo realmente. Estar convencido de la palabra de Dios, como te digo, solamente cuando la sigues. Estar convencido de la verdad sobre el Hijo de Dios, que es otro tema totalmente que queremos tomar. Y tomar una decisión informada. Así es cuando podemos realmente ser un cristiano. Realmente. Vamos a parar aquí para tener nuestro break. Después voy a hablarles de más evidencias del universo, de la naturaleza, que nos hablan de que sí existe un Dios. ¿Ok? Entonces vamos abriendo. Imagino que ya estuviste tomando notas ahorita, ahí en tu papelito. Me encantaría saber qué están pensando, qué dudas tienen, qué han escuchado, cómo podemos acercar la segunda parte y me puedo adaptar si es posible, a lo que ustedes quieran preguntarme. Adelante. ¿Podemos hacer una etapa de preguntas? Así es. Sí, tú nos dices cuánto tiempo más o menos tenemos. Ok, sí, está muy bien. Si quieres, me puedes comentar en este momento para saber cuánto, para que cada persona sepa. Unos 5 minutos para tener luego un break de 10 minutos. Ok, ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿De aquel lado? Joaquín, ¿puedes venir de este lado? Si eres tan amable, por favor, porque el cable no llega hasta allá. Sí, gracias. Si nos vas como pasando a frente, Ah, ok, excelente. Los que tengan preguntas, pasen por aquí, por favor, de este lado. ¿Quién más? ¿Por ahí? Pásate por aquí, Joaquín, si eres tan amable. Sí. Y mientras van pasando y van contestando. Va contestando José. De este lado, Joaquín, gracias. Adelante. ¿Quién más? Bueno, buenas tardes. Gracias, José Carlos, por lo que nos has compartido. Ahora sí me anima mucho. Tengo una pregunta. Mencionaste acerca de modelos matemáticos, ¿no? Que de alguna manera están regidos de una manera interesante relacionada con la naturaleza. Aparte de esa de la serie de Fibonacci, ¿hay algún otro modelo que nos puedas compartir y de una manera muy general cómo está con algo de la naturaleza? Fíjate que precisamente en la Ciudad de México, el papá de uno de nuestros amigos ahí en la iglesia, él es doctor en matemáticas, es investigador en la UNAM. Y en las reuniones, ¿no?, de amigos empecé a platicar con él y todo, y dice, ¿qué estás trabajando, no? Entonces, él maneja todas las matemáticas aleatorias, ¿no? Cuando vemos estos patrones en la naturaleza, pareciera que no tuviera ningún sentido. Cuando va a suceder, por ejemplo, un terremoto, vienen las ondas, ¿no?, y causan el terremoto, y cada vez más, debido al peligro de un terremoto, ¿no?, los gobiernos, las autoridades, ¿no?, quieren saber cómo poder determinarlo. Entonces, él se dedica a estudiar todos estos patrones que suceden en la naturaleza y me dice que no son desordenados, que todos tienen patrones matemáticos. Inclusive uno de ellos es como que muchos de estos se pueden describir tan fácilmente como una ecuación de segundo grado, ni siquiera son tan complicados, pero que todo tiene orden, todo lo rigen las matemáticas. O sea, son conceptos muy elevados que no me he sentado bien a que me los explique, pero él a eso se dedica y él está dispuesto a venir y a platicarnos, explicarnos lo que está practicando en la UNAM, ¿no? Y él es un creyente, ¿no? Digo, no se dedica a hacer lo que estoy haciendo, pero me lo quiero jalar para que un día nos dé una conferencia completamente de esto. Muchas gracias. Sí, mira, yo te quería hacer una pregunta acerca de por qué, esta pregunta me la han hecho incluso profesionistas, ¿no? Que si existe Dios, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite hambres, no? Pero pues ahora sí es una pregunta que va implícita en, pues el mismo hombre la provoca, entiendo yo, ¿no? Sí, la pregunta esa la vamos a responder ahorita más adelante, pero porque es una
pregunta una duda muy común en la gente, ¿no? Nuestra primera instancia de pensar en un Dios es un Dios que nos resuelve todo, ¿verdad? Quisiéramos que no hubiera sufrimiento, quisiéramos que todo fuera correcto, pero por otro lado podemos pensar que si eso sucediera, vamos pensando que Dios quiere eliminar toda la maldad. ¿A quién eliminaría Dios? A todos, incluyendo a mí. Entonces, ¿por qué pensamos que hay un Dios perfecto que quiere quitar la maldad, no? En realidad no es como un Dios conveniente. Nadie puede tener la respuesta a por qué hay sufrimiento, ¿no? Porque hay una persona que decimos se puede acercar a Dios, parece que está cambiando su vida, y de repente le da el cáncer, ¿no? De repente fallece. Nosotros allá en la iglesia en México, todos los miércoles oramos por los enfermos. Y sabes que a veces es desanimante que escuchamos la lista de los enfermos que tienen cáncer, que tuvieron un accidente, que su bebito tiene cáncer, ¿no? Y estamos orando por ellos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nosotros cuando vemos el sufrimiento? ¿Reaccionamos con dolor y compasión? ¿Queremos ayudar? ¿Se nos endurece el corazón? No queremos sufrir, pero eso es parte de nuestro corazón. Y lo podemos ver aún en el corazón de Dios, que quiso aún sufrir al ver a su hijo morir en la cruz. Entonces, tienen un propósito, el sufrimiento en nuestras vidas, tarde o temprano lo podemos descubrir, pero yo te animaría que esas personas tú les puedas preguntar más esta analogía. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? ¿Seríamos robots de Dios? ¿Haríamos exactamente lo que Dios quiere y no tendríamos la oportunidad de escoger? Entonces, yo creo que a Dios le encanta más ver que nosotros tenemos la decisión de hacer algo mal, hacemos lo correcto, pero por nuestra propia decisión, en vez de que seamos robots haciendo exactamente lo que Él quiere. Pero vamos a platicar más un ratito. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más que no les dé pena pasar al frente? Si quieren hacerlo aquí, si no quieren pasar al frente aquí, no hay problema. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Sí? El que pregunte más, le regalamos un sneaker al final. Sí. Adelante. Patrocinado. Siempre había aceptado como nuestra religión es cristiana, pero finalmente... Pero finalmente en la Biblia no he encontrado que Dios hable la religión cristiana. Si no somos cristianos porque seguimos a Cristo. Y aquí leí algo de que la religión que profesamos como que no me define mucho y me brinca eso de la religión. ¿Realmente es una religión o nada más somos cristianos porque seguimos a Cristo, pero no somos religiosos ni seguimos una religión? Ok, a ver, déjame. Sí, como definición de religión es este conjunto de creencias y de principios, como platicamos, que tienen una autoridad en libros y en personas y en experiencias, ¿verdad? En revelaciones. Entonces sí, es una religión para nuestra definición, como nuestra manera de entenderlo, el tipo de conocimiento que tenemos. Yo creo que más bien en nuestra actualidad hoy en día tenemos ese concepto, y vamos a hablarlo también ahorita un poquito más, de la persona religiosa, ¿no? Que toma tal vez la religión como una excusa muchas veces a no enfrentar la realidad de su vida, a hacer una serie de ritos, ¿no? Y sentirse que está bien con Dios, cuando en realidad no está siendo una persona transformada en lo profundo, ¿no? Entonces a lo mejor cuando escuchamos esto, tenemos una religión, a lo mejor puedes en tu mente decir, pero yo no soy religiosa, ¿no? Yo no quiero ser así. Entonces hay que ver que la religión sí es un concepto, una definición, y para el mundo en general, sí, tú eres una religiosa, yo soy religioso porque sigo una religión, ¿verdad? Aunque la Biblia no me dice la palabra tal cual la religión cristiana, y sabemos que fue una descripción despectiva, ¿no? Miren, ahí van los seguidores de un tal Cristo, ¿no? Y les empezaron a decir cristianos, ¿no? Pero realmente aún en la Biblia no menciona la palabra cristiano, menciona discípulos de Jesús, ahí van sus seguidores, ¿no? ¿Sí? Entonces por eso vamos a ser discípulos de Jesús. Okay. Muy bien, ¿alguien más? ¿Tú nos dices, José Carlos, cuánto tiempo todavía? ¿Otra pregunta más? ¿No? Por el momento no. Ok, de acuerdo. A ver, ahí está. ¿Quién? ¿Dani? ¿Puedes pasar de este lado, por favor? Muchas gracias, José Carlos. Bueno, respecto a lo que comentabas de que no
¿desearíamos tener una religión progresista? Pues porque obviamente todo ya tiene una fe, y mi pregunta es en relación a cómo, por ejemplo, desde nuestras trincheras como cristianos podemos enfrentar lo que tenga que ver con los diferentes cambios sociales, etcétera, que sí nos exigen como tener una amplitud de tanto conceptos como de definirnos desde los cambios que se están viviendo, etcétera. O sea, sí, no de una manera en la que tengamos que enfrentar esto como un cambio constante, sino que sí son diferentes posiciones a las que nos vamos a enfrentar nosotros, a la que se van a enfrentar nuestros hijos, o a la que se van a enfrentar nuestros padres, etcétera. Claro, es un reto bien fuerte para cada uno de nosotros, y más como papás, teniendo que tenemos que ir instruyendo a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que la respuesta más fácil que puedo darte es nuestras vidas, ¿no? Mi hijo ahorita tiene 16 años, él no se ha bautizado, no es un cristiano, ¿no? Pero él quiere un día bautizarse y ser un cristiano, porque ve el ejemplo de nosotros. Pero eso no lo podemos forzar, solamente enseñarlo, inspirarlo. Lo más fuerte siempre es el ejemplo de nuestras vidas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, enfrentamos la filosofía del posmodernismo, donde no existe una verdad absoluta. ¿Sí? Ahorita ya no sabemos qué pregunta hacer, porque la idea es, bueno, esa es tu verdad, estás bien. Tú tienes tu verdad, pues mientras yo no me meto con tu verdad y tú con la mía, los dos estamos bien. Y cualquier persona que quiera decir, aún en las universidades, en Estados Unidos, en Europa, cualquier persona que diga, esta es una verdad, te tildan de loco. Como tú estás allá en el pasado, ¿no? Ahorita la apertura, aún el homosexualismo y todo esto que escuchamos, debemos de ser abiertos y aceptarlo tal como es, ¿no? Entonces hay un ataque muy fuerte a la verdad, pero la mejor manera de defender la verdad es precisamente demostrándola, al final de cuentas, con nuestras vidas. Pero hay que prepararnos. Aún la iglesia es influenciada por este posmodernismo y tiene sus cosas buenas también. El posmodernismo nos está ayudando a poder ser más críticos, por ejemplo, aún de la Biblia, poder profundizarla y entender cómo vivían las personas, qué pensaban. Y hoy podemos como quitar un poquito todos esos tabúes que teníamos, que tal vez históricamente la iglesia nos decía que así tenía que ser, ¿no? Como le pasó a Galileo. Y hoy lo podemos comprender de una manera como más cercana, ¿no? Pues si ellos decían esto, pues yo lo entiendo, porque a mí también me pasa, ¿no? Entonces más bien hay que ser abiertos de esto y tratarlo. Algo que el posmodernismo trae también es a trabajar más colaborativamente, más en equipo. Cualquier persona que diga, es el líder, hay que seguirlo, ya no quieren seguirlo. ¿Sí? Ahora el liderazgo está sufriendo mucho por esa mentalidad. Pero ¿qué vamos a hacer? Trabajar en equipo, ¿no? Y aún como cristianos, y la Biblia nos habla de que trabajaban en equipo, los líderes trabajaban en equipo para dirigir la iglesia. Entonces hay muchas cosas que sí tenemos que estar tocando, trabajando, pero lo peor es no hacer nada y cerrarnos. Entonces, el curso que damos precisamente en Conoce sobre posmodernismo, se los invito a que lo puedan tomar. Lo pueden tomar en línea totalmente, sin necesidad de viajar a la Ciudad de México. Pues muchas gracias. Una pregunta. Ok, sí. Adelante, José. Por ejemplo, vivimos en un mundo en el que, como tú decías, todo es relativo y no hay una verdad absoluta. Desde mi trinchera yo podría pensar que el mundo sería muy caótico. Si lo vemos desde el punto de vista jurídico, sería muy caótico pensar que todo es relativo. Es decir, si tú vas en tu coche y te marca la luz amarilla, quiere decir que estés atento. Y si te marca la roja, quiere decir que es una orden de que te detengas. Si todos pensáramos que es relativo, que el mundo es relativo, todo se pasaría en el alto. ¿Sí me explico? Entonces, eso es una muestra de que no todo es relativo y que hay verdades absolutas. ¿Cómo puedes convencer a una persona desde el punto de vista bíblico que Dios es una verdad absoluta? Yo creo que la declaración cuando Poncio Pilato le pregunta a Jesús, ¿no? Antes de crucificarlo, le dice, yo vine al mundo a decir que es la verdad, ¿no? Y todo el que la conoce o me conoce ni la sigue, ¿no? Y le dice, ¿y qué es la verdad? Pues la pregunta es como, hoy en día decimos, bueno, ¿qué es la verdad, no? Explícamelo, pero no realmente como alguien que quiera conocer la verdad y seguirla. Es el problema que hoy en día muchos, a lo mejor ahorita tú dices, quiero conocer la verdad, pero no sé si la quiero seguir, ¿no? Una vez que la descubra, estoy dispuesto a seguirla. Entonces, en el fondo hay un deseo de conocer y aprender mucho, debatir de todos los temas, pero no dejar que entre en el fondo de mi vida. Ese es el posmodernismo. Como siempre, todos estos ismos, antes del posmodernismo estaba el modernismo, ¿no?
Entonces todos estos ismos son tendencias de la humanidad, del pensamiento que se revelan en el arte, en la arquitectura, que van de un extremo, luego se van hasta el otro, y así somos los humanos, ¿no? Vamos dándonos de tumbos y de golpes. Pero es bueno estar consciente de lo que está pasando. Tal vez no podemos pelear e ir contra él, pero entenderlo para saber cómo amoldarnos a él hoy en día. Bien, muchas gracias. José Carlos, continuamos entonces con tu ponencia. ¿Tomamos el break? ¿Un break de cuánto? ¿Break? 5 o 10 minutos. 5 minutos, muchas gracias. ¿Sí? Vamos abriendo las puertas, levántese, tome agua, está haciendo un poquito de calor. Gracias. Para que nos estiremos. ¿Cómo lo apago? Gracias. Gracias. Dios mío, acabas de decir.